Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Antonio Arango Vargas, soy estudiante de sexto semestre de la Tecnología en Construcciones Civiles del Politécnico Colombiano Jaime Yasa Cadavid y el día de hoy les voy a presentar un proyecto de investigación que se está llevando a cabo por parte de la Universidad Nacional de Colombia y el Politécnico Colombiano Jaime Yasa Cadavid. Bueno, para entrar en materia es necesario conocer algunos términos, entonces vamos a hablar de la erosión del suelo. La erosión del suelo es un fenómeno de arrastre de partículas que genera problemas en la agricultura, el medio ambiente y la geotecnia. En la agricultura, porque genera una degradación del suelo, haciendo que no sea apto para el cultivo. A nivel del medio ambiente, porque este fenómeno genera un taponamiento de drenajes, desembocando en inundaciones. Y el tema geotécnico por el tema de la estabilización de los suelos. Bueno, ¿qué es el suelo erosionable? Es aquel donde la cohesión del suelo no es suficiente para resistir las fuerzas de lluvia, del agua escorrentía. Principalmente esto ocurre en suelos arenosos con muy poca cohesión o sin cohesión. Bueno, sin embargo, se ha visto que a partir de la década de los 50, principalmente por la falla de algunas presas de tierra que tienen los suelos arcillosos, se presenta pérdida de la masa de suelo por la dispersión de las partículas de la arcilla. ¿Qué quiere decir esto? Ellas entran en suspensión y sin necesidad de que haya flujo de agua, genera el fenómeno de erosión interna o superficial. En esta diapositiva nos muestra que las partículas de arcilla son floculadas, es decir, que ellas están unidas por fuerzas de atracción, pero en las arcillas dispersivas se separan por la fuerza de repulsión. Una definición de suelos dispersivos sería entonces que son suelos donde las partículas se dispersan, pero tengamos en cuenta que no todas las arcillas son dispersivas. Eso se da es en función de la mineralogía, las propiedades químicas y de las sales disueltas que hay en el agua. Esto está todo muy asociado a la presencia de sodio. Bueno, en esta fotografía, por ejemplo, aquí es la vista en planta de un lago que debería ser de agua color clara, pero por la presencia de arcillas dispersivas se observa turbia. En la imagen de la izquierda podemos observar estos canales de erosión debido a la presencia de estos suelos dispersivos. Pero lo más grave de esto es la erosión interna, que puede generar el fallo de una presa. En la imagen de la derecha, esto inicia con un pequeño túnel interno, después una pérdida de gran volumen y finalizando en la falla de la presa. La identificación de estos suelos es demasiado difícil de realizarla en campo, por lo cual se emplea una serie de ensayos de laboratorio. Uno de ellos es el ensayo de Pinhole, eh, el cual consiste en poner en un cilindro una muestra de suelo con una parte de triturado que sirve como filtro. Se realiza un agujero de un milímetro y se deja pasar agua de diferentes cargas hidráulicas y a diferentes alturas. Los puntos de evaluación son los colores del fluido de la salida y el diámetro del agujero que realizamos inicialmente. Otro de los ensayos más famosos para los suelos dispersivos es el ensayo del dorilómetro, donde se realiza los dos ensayos y la curva granulométrica. La diferencia es que en un ensayo se aplica un dispersante y una agitación manual mecánica y se calcula el porcentaje de dispersión comparando el porcentaje de partículas menores a 0.005 milímetros y de acuerdo a esto se clasifica como dispersivo, intermedio o no dispersivo. Ahora, ¿cómo se estabilizan estos suelos? Debido a que el fenómeno es de naturaleza electroquímica, la estabilización es una estabilización química y lo que se hace comúnmente es agregar aditivos al suelo tales como la cal, el sulfato de aluminio, el cemento, entre otros. Todo esto son químicos. Por un lado, pues, hay demasiado gasto energético y mucho gasto de recursos naturales para su fabricación. También una gran generación de CO2 y la contaminación del suelo. La nueva propuesta es utilizar la biocalcita, que es un carbonato de calcio, pero de origen biológico, con muchas ventajas comparadas a estos elementos tradicionales. Hablemos ahora de la biocalcita, que son los carbonatos de calcio producidos por bacterias calcificantes a través de un proceso llamado la SMIC.
precipitación de carbonato de calcio inducido por microorganismos. En esa imagen de la izquierda podemos observar cuarzo. Aquí estas líneas que ustedes ven a la izquierda son la precipitación de la calcita. Bueno, ahora vamos a hablar de los objetivos. Entonces, en nuestro proyecto tenemos dos objetivos específicos. Primero es verificar la precipitación de las biocalcitas en los suelos finos, porque tradicionalmente se han hecho las investigaciones en los suelos de granos gruesos, como los granos de cuarzo que vimos anteriormente, pero en suelos finos ha sido poco probado. Y la segunda es lograr verificar la reducción de la dispersividad del suelo después de haber usado las técnicas microbiológicas. La metodología. En la fase 1, el muestreo de suelo lo realizamos en la sede de Río Negro del Politécnico Colombiano Jaime Isaac David. La segunda, la microorganismos, es tener claro qué microorganismos estamos utilizando, en este caso es la Sporosarcina pasteuri, con un control, ¿cierto? Que no tiene microorganismos para poder evaluar el proceso. En la fase 1, 3.3, el tratamiento biológico, todo se realiza a niveles del Meyers. Estos Meyers son estos tarritos pequeños que no tienen más de 20 gramos de muestra de suelo. Nivel 4, se requerimos 18 días para el tratamiento y realizar algunos ensayos de mineralogía como el DRX y el FTIR para analizar los componentes mineralógicos del suelo. Listo. La fase 2, de metodología, la caracterización inicial del suelo, donde debemos realizar los ensayos como el doble hidrómetro y el ensayo del pinhole para poder analizar que este suelo sí sea dispersivo para el tratamiento. 2, el tratamiento biológico, es donde insertamos las soluciones de cementación y las bacterias para el curado a 4 días. Y 3, tenemos que volver a hacer el ensayo de pinhole y hidrómetro para mirar cómo se comportaron estas bacterias en este suelo. En resultados, aquí a simple vista podemos ver en el lado izquierdo el control, donde no tiene ningún tipo de sustancia, y el lado derecho donde insertamos la bacteria Pausteuri, donde se puede ver un cambio en la estructura. Listo, en los resultados de mineralogía del suelo inicial, el DRX, aquí nos está mostrando que el suelo inicial, ¿cierto? Sin las bacterias, sin ser tratado, tiene gipsita y geotita, ¿cierto? Pasamos al ensayo donde aplicamos las bacterias y se hubo una precipitación de carbonato de calcio. Podemos ver la baterita y la calcita. El porcentaje de esta precipitación en el peso de la muestra fue el 6.31%. Entonces fueron unos resultados muy buenos. Aquí, cuando estamos realizando la caracterización inicial del grado de dispersividad del suelo, en estas imágenes observamos el color tan oscuro, o sea que tiene demasiada dispersión, y el diámetro del agujero nos lleva a una conclusión de que era un limo altamente dispersivo. Decimos que era un limo porque tiene un porcentaje mayor de 72.2% de materia fina. En ese momento nos encontramos en la fase de curado de la bacteria, agregamos las bacterias y estamos esperando el tiempo adecuado para poder realizar los nuevos ensayos. Listo, entonces llegamos a unas conclusiones. La primera conclusión que obtuvimos es que el ensayo de pinhole determinó que el suelo utilizado en la investigación clasifica como D1, un suelo altamente dispersivo. La segunda conclusión es que en la fase 1 se verificó la precipitación de biocalcita en el suelo debido a un tratamiento con la Sporosarcina pasteuri. Y la tercera conclusión, el carbonato precipitado es calcita, pero también evidenciamos que precipitó baterita. Se cuantificaron estas dos con un porcentaje de 6.31% del peso de carbonato precipitado. Les agradezco mucho por su atención. A continuación les voy a dejar las referencias por si de pronto alguno quiere indagar y informarse un poco más sobre este trabajo que estamos realizando y la importancia de esto para la estabilización de los suelos. Hasta luego.